Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de IAB Spain. Hoy el primero de la temporada después del parón estival y lo hacemos de la mano de nuestro asociado Grupo Go, con quien vamos a analizar campañas con impacto, pero desde un enfoque de influencer marketing. Y para ello contamos con unos ponentes de lujo, como tenemos a Jaime Vargas, que es founder de Techers y director de la vertical de TikTok en Grupo Go, con Cristina Blanco, que es podcaster y creadora de contenido, y con Elena García, que es Brand Communication and Advocacy Manager en Maybelline New York para España y Portugal. Gracias a los tres. Es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que al final del contenido del webinar vais a poder responder a las preguntas que os planteen y que para ello la audiencia, por favor, utilice el botón de preguntas y respuestas porque es mucho más fácil para los ponentes gestionarlas, ¿vale? Y ahora ya sí, sin más dilación, porque lo interesante es todo lo que tenéis que contaros, os damos paso, no sin antes reiterar el agradecimiento por vuestra participación hoy. Adelante, Jaime, la pantalla es toda vuestra. Pues muchísimas gracias, Belén y Abe, por la oportunidad. Encantado de estar aquí y encantado, por supuesto, de estar acompañado de tanta gente, que ya somos 38 y subiendo, y de sobre todo estar acompañado de dos super cracks, dos super profesionales como son Cris Blanco y Elena García. Bueno, Cris es podcaster, comunicadora en general. Yo creo que a ella le gusta definirse más como comunicadora que como creadora de contenido. Sí. Es comunicadora de vocación y Elena es Brand Communications y Advocacy Manager en Maybelline dentro del grupo L'Oréal. Y nada, es un lujazo estar aquí con ellas para hablar un poquito de campañas con impacto y bueno, ese nuevo enfoque que creemos que tiene el influencer marketing. Cris y Elena, no sé si queréis decir algo porque vais a tardar un poquito en hablar, aunque me gustaría que me ayudaseis a lo largo de la presentación por si tenéis que comentar algo, matizar algo. Pero bueno, no sé si queréis presentaros, decir hola. Pues hola, muchísimas gracias por tenerme aquí, gracias Jaime por tu introducción y con muchas ganas de hablar de este tema tan interesante. Sí, por mi parte igual, es un placer estar aquí pudiendo hablar de temas tan importantes como los que vamos a tratar ahora mismo en el webinar y es un placer y nada, encantada y con muchas ganas de empezar, la verdad. Pues vamos a ello. Muchísimas gracias, lo dicho a todos. Desde el Grupo Go es un lujazo tener esta oportunidad y nada, vamos a por ello, ¿vale? No me enrollo más. Vamos al lío. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen. Creo que se ve bien, ¿verdad? Se ve todo perfecto, no hay... vale, guay. Pues vamos a ello. Nada, simplemente un pequeño resumen del menú del día, lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar del boom del impacto, del fenómeno del impacto, que aunque ya es algo que se ha consolidado, pero bueno, creo que ha habido un momento y una explicación del por qué el impacto está empezando bueno, o se está consolidando como una actividad no solamente de marcas, sino también de los creadores y esa confluencia que tienen ambos con las colaboraciones de marcas y colaboradores dentro de redes sociales. Hablaremos del momento en el que las marcas pasan a la acción y creo que hemos seleccionado unos cuantos cases pequeñitos por los que pasaremos por encima a modo de mención y veremos alguno y haremos una parada en un caso del que estamos especialmente orgullosos, que vamos a verlo luego dentro del grupo Go. Luego hablaremos de Cris Blanco y algunos de sus casos con más impacto, que también creemos que es muy interesante además compartirlos contigo, Cris, que nos cuentes pues cómo ha sido esa experiencia, cómo te sientes como creadora Sí. y demás. Y luego dejaremos toda la presentación y toda la pantalla y todo el protagonismo y el foco a Elena para que Elena nos hable de ese casazo que es el Break Together de Maybelline, con el que pues se llevan ya varios años disfrutando y la verdad es que creo que ha sido un ejemplo de lo que es cómo gestionar el impacto dentro de las campañas en redes sociales. Y para terminar con lo que a nosotros nos toca, terminaremos con un pequeño debate entre los tres y, por supuesto, como no solo somos tres, sino que sois muchas más, por suerte, acabaremos con un turno de preguntas y respuestas
al que os pido que os quedéis, por favor, porque creo que nada de esto tiene sentido si no nos contáis qué os ha parecido y qué opináis de esta temática. Además que creo que tiene mucho jugo y que puede tener mucha amiga el que aprovechéis ya no mi presencia como más moderador, sino la presencia de los dos extremos de los dos actores que son Chris y Elena, Elena y Chris, para poderles preguntar todo lo que queráis sobre el impacto sobre su día a día, ¿vale? O sea que nada, no me enrollo más y vamos al lío. El boom del impacto, pues bueno, lo que llamamos el boom del impacto, lo que yo creo que se considera el boom del impacto es ese momento en el que los consumidores empiezan a ver a las marcas de otra forma, empiezan a actuar de otra forma, ¿no? Hemos sacado 4 titulares aquí, simplemente ilustrativos para que veáis lo que está pasando, algo que creo que somos todos conscientes y no estamos descubriendo la Coca-Cola, pero creo que sí que es importante contextualizar que se produce un cambio importante en el paradigma del consumidor. El consumidor empieza, pues, ¿por qué no decirlo así?, exigir a las marcas que actúen de una determinada manera, que ya no vale todo, y que los consumidores empiezan a ser mucho más responsables, más conscientes, y por lo tanto, pues no se vinculan o no consumen cualquier tipo de marcas, sino que, pues bueno, como dice, me parece súper acertado el titular este de un artículo de LinkedIn que encontré, que es una marca no es solo un buen logo, ¿no? Hay muchísimo más. Pues bueno, vamos a repasar el por qué creemos que se produce eso, dónde empieza, a pesar de que, por suerte, para la comunidad esto que la comunidad hablo, por suerte para el mundo, para el buen devenir del mundo, eh, todo esto que llamamos impacto lleva muchos años trabajándose para que de repente se haya producido este boom que lo ha consolidado de forma total, creo, en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, detectamos tanto marcas como actores de nuestro sector que hay un aumento de la demanda de campañas con propósito, especialmente los jóvenes. Entre los jóvenes ya no consumen cualquier contenido, sino que se sienten mucho más atraídos a aquellas campañas que de verdad tienen propósito, que de verdad buscan impacto, ¿no? Un dato importante del barómetro de Trust de Edelman es que el 64% de los consumidores globales eligen las marcas ya en función de su postura social e incluso política, aunque tranquilos, no vamos a hablar de política hoy, pero bueno, sí que con las connotaciones que todo ello implica, ¿no? El marketing de impacto conecta emocionalmente a la audiencia con las marcas y construye una lealtad de marca. De esto nos va a hablar mucho más Elena después, pero creemos que estos son un poco los pilares que asientan todo lo que consideramos o llamamos el boom del impacto, ¿no? Las marcas que empiezan a no alinearse con valores que son importantes para los consumidores y que al final tienen impacto en la sociedad, empiezan a ser ignoradas o, lo que es peor, incluso boicoteadas a veces, ¿no? También hablaremos un poquito de esto y también debatiremos de ello. Y bueno, al final los consumidores, y esto quiere decir los consumidores no solamente de las marcas, sino los consumidores del contenido en redes, lo que buscan es una autenticidad y una coherencia. Súper importante la palabra autenticidad, que esto yo creo que va a ser lo que más miga va a traer o lo que más juguito nos va a dar a la hora de debatir y de preguntar y de recibir preguntas de los oyentes que estáis aquí escuchándonos. Pues eso, ¿no? Al final que tiene que haber una autenticidad y una coherencia. Que no vale todo, que no vale el decir, bueno, hoy soy súper estupendo y hoy tengo propósito, pero mañana tengo otro, o como la frase esta que me gusta a mí tanto utilizar, ¿no? Del gran Groucho Marx, lo de estos son mis principios y si no le gusta tengo otro, ¿no? Pues al final tus principios tienen que ser pues un trabajo a medio o largo plazo y no vale que hoy tengas una careta y mañana tengas otra, sino que de verdad la gente empieza a ser muy crítica y sobre todo empieza a descubrir cuando las cosas ocurren de forma auténtica y cuando no, ¿vale? Claramente podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el impacto positivo se ha convertido en una ventaja competitiva clave en el mercado actual. Si tienes un impacto positivo, tu marca tiene muchísimo más recorrido. Esto se traduce en ventas, en fidelidad, en un montón de factores que son clave para todas las marcas y también para los creadores. Hablando del boom del impacto, y no por mi deformación profesional de los últimos años absolutamente inmerso en el fenómeno TikTok, yo creo que el gran acelerador de la consolidación del impacto en las redes sociales o de la normalización del mensaje del impacto ha sido el auge de TikTok. En el año 2020 vemos que de repente nos encerramos todos en casa, coincidiendo con la pandemia. TikTok pasa solamente de enero a diciembre del año 2020 tener 4 millones de usuarios a tener 8 millones de usuarios.
llega un momento en el que no tenemos ni siquiera una situación para el postureo. No podemos salir de casa y ponernos estupendísimas o estupendísimos o estupendísimes para hacer ese contenido de postureo, y eso lleva al auge del formato del vídeo corto con espontaneidad. Pues bueno, aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no?, que creo son un contraste que hemos creado con inteligencia artificial. Pues el superpostureo máximo de una alfombra roja de la esencia más típica, tópica de los orígenes de Instagram, comparado con alguien directamente haciéndose un vídeo en el baño de su casa con TikTok. Esto es lo que empezó a pasar en la pandemia. Y una vez que empieza a pasar eso en la pandemia, la gente empieza a pensar en su casa y empieza a pensar que tal vez no tengamos que está muy bien el contenido aspiracional, el contenido de postureo, y por supuesto todo eso sigue, sin criticar el contenido que sea absolutamente de lifestyle. De hecho, muchos de los que estamos aquí vivimos por y por ello, pero sí que pues la gente empieza a remover sus conciencias, empieza a ver qué está pasando y empieza a escuchar esos mensajes que trae esa nueva ola de creadores de contenido que son los centennials, ¿no? ¿Quiénes son los centennials? Pues esos jóvenes que son la generación que de repente impulsa ese mensaje más consciente, más comprometido con el impacto social y ambiental, ¿no? Si antes veíamos que había un 64% de consumidores preocupados por qué es lo que están haciendo las marcas, el 75% de los jóvenes directamente prefieren marcas que apoyan causas sociales. O sea, el 75% de los jóvenes ya dicen: yo voy a discriminar las marcas a las que presto atención, a las que les sigo el rollo en redes, las marcas directamente cuyos servicios o productos consumo, directamente si son marcas que tienen algún tipo de apoyo público a causas sociales, ¿no? Esto es fruto de un estudio de Deloitte. Y bueno, al final eso también se lleva. Estoy todo el rato hablando de marcas, pero por eso te tenemos aquí hoy, Chris. Cuando hablamos de marcas y de consumir contenido, estamos hablando también, por supuesto, de consumir contenido de creadores, y eso también lleva a los creadores, al gran público, a consumir, a preferir tanto marcas como influencers que promuevan esa autenticidad, diversidad y responsabilidad social, ¿no? Eso quiere decir que incluso, como decíamos antes, no solamente te van a lo mejor hatear o crear algún tipo de crisis o ignorar, sino que incluso se produce un cambio de paradigma según el cual el consumidor está dispuesto a pagar más y entiende que puede costar más un producto y un servicio de una marca que esté alineada por valores éticos, ¿no? Entonces, esto es absolutamente importante. Con esa llegada de TikTok, lo que vemos es que, como os decía, TikTok pasa de 4 a 8 millones en el año 2020, y TikTok empieza a crear contenido, empieza a crear o apoyar lanzamientos de forma interna, que es algo que no había ocurrido hasta entonces. Empieza a lanzar esos hashtags en los que TikTok apoya la seguridad digital, empieza a generar contenido para poder aprender, empieza a crear herramientas para combatir el bullying. Un sinfín aquí he enumerado solamente unas poquitas de ellas, pero un sinfín de iniciativas que parten de la propia plataforma. ¿Eso qué quiere decir? Que si el caldo de cultivo de creadores y de espectadores de esa red, que eran originalmente centennials y que ahora mismo se ha expandido, creo que absolutamente todas las capas de edades y clases de la sociedad dentro de TikTok, si ya los creadores y los consumidores estaban preparados para ello, y encima la herramienta, la propia plataforma, la propia red lo impulsa apoyando todas esas campañas o todas esas iniciativas de impulso, de impacto, perdón, el caldo de cultivo es perfecto para que todo esto estalle en todas las direcciones, estalle en el mejor de los sentidos, por suerte, y sin que ya termine el año 2020, pues el formato de TikTok, ese vídeo corto espontáneo de carácter de alguna forma natural o muy original, ya se expande al resto de redes, ¿no? Reels ya empieza a funcionar en el año 2020, Shorts empieza a hacer alguna prueba, creo que es en India en 2020, pero a principios de 2021 ya sale dentro de YouTube. Al final, el impacto, que creemos que va muy de la mano de este formato de vídeo rápido, espontáneo, vídeo corto, originalmente de TikTok, ya se hace transversal a todas las redes, ¿vale? En ese momento las marcas, como Elena y compañía, pasan a la acción, ¿no? Y os voy a enumerar una serie de casos por los que voy a pasar muy de puntillas. Algunos pues nos paramos para que lo podáis ver y escuchar y no solo hable yo que me quede sin voz. Pero bueno, vamos a ver ese momento en el que las marcas pasan a la acción, ¿vale? Las marcas pasan a la acción, creemos, en tres ámbitos principales del impacto. El primero es el impacto social. Estamos hartos, por suerte, en el mejor sentido de la palabra, hartos de ver campañas de impacto social. Cada vez están más presentes en nuestras redes, en nuestras campañas, en nuestras colaboraciones, ¿no?
defendiendo causas de igualdad, inclusión, justicia social. Ahora veremos algunas de ellas. Campañas de impacto ambiental, promoviendo la sostenibilidad y prácticas ecológicas. Y por último, pero no menos importante, que te voy a contar, Chris, y que te voy a contar, Elena, campañas de impacto en la salud mental y bienestar, ¿no? Campañas que promueven un estilo de vida saludable y que empiezan a, pues también en muchos casos, eliminar tabúes, por suerte, con gente que está construyendo algo tan valioso como vosotras, mis acompañantes hoy, Elena y Chris. Pues se han eliminado muchos tabúes, se puede hablar de salud mental sin ningún problema, sino todo lo contrario, ¿no? Es algo que encima ya incluso genera mucha atención por parte de las marcas hacia los espectadores. Ahora vamos a pasar a uno de los casos que desde Grupo Go estamos más orgullosos. Os voy a mostrar un vídeo y 4 datos, ¿vale? También es de Grupo L'Oréal, con la campaña estándar de L'Oréal París. Y esa campaña, la verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel, porque, bueno, sirvió un poco de alguna forma como la primera piedra para lo que dentro del Grupo Go llamamos Compromiso Go, aunque tranquilos, señores de la IAB, no estamos aquí para hacer autopromo ni nada por el estilo, sino que estamos aquí para hablar de forma muy aséptica, pero bueno, también quería decirlo y sacar un poquito la bandera y decir que gracias a esa campaña pues pusimos de acuerdo tanto al Grupo L'Oréal, que nos acompañó en el trayecto con un buen puñado, creo que fueron 19 creadores del grupo, para poder lanzar esta campaña de la que estamos tan orgullosos y que fue como la primera el pistoletazo de salida de lo que llamamos Compromiso Go. Os enseño un vídeo resumen que creo que lo resume muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. Does that mean it's the soul? Move it up, down, left, right, oh. Switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. Does that mean it's the soul? I can't relate to desperation. Might give a fuck. Are on vacation. Este vídeo resume lo que, si logro pasar, perdonad, ahora, resume lo que vivimos en las oficinas del Grupo L'Oréal, que podría parecer que era un evento, un desayuno más con creadores de contenido, y lo que era realmente era una formación para que todos esos creadores difundieran un mensaje de levántate contra el acoso callejero, y era una formación directa en la que nos explicaban a todos los que tuvimos la fortuna de asistir cómo actuar contra el acoso callejero, una serie de pautas que con una experta, por supuesto, nos explicaron y nos dieron para que nosotros mismos ya las pusiéramos en práctica, para que cada uno de los asistentes fuésemos capaces de ponerlas en práctica desde el mismo día en el que salíamos de las oficinas de Grupo L'Oréal, pero además, por suerte, los creadores que estaban allí, que eran 19 creadores que tienen un contenido con alcance de 30 millones de seguidores, pues se hiciesen eco de todos estos mensajes tan importantes, tan valiosos y con tanto impacto, ¿no? Al final, todos estos creadores hicieron contenido en sus redes, como os digo, con foco en Instagram Stories, y bueno, al final lo que hacíamos era dar un link para que la gente pudiese pues informarse a fondo de todo lo que estaba promoviendo L'Oréal París, en este caso, a favor de la lucha contra el acoso callejero. El resumen con 4 datos rápidos: 19 talentos, 42 contenidos, más de 1 millón de impactos de impresiones en redes y más de 10.000 engagements, más de 10.000 consumidores, más de 10.000 seguidores de estos 19 talentos que de alguna forma reaccionaron, compartieron, dieron like o comentaron alguno de los contenidos que estaban viendo en sus redes. La verdad es que es una pasada y, como os digo, estamos súper orgullosos y súper agradecidos de haber podido formar parte de esto. Voy a pasar muy de puntillas, como yo camino por la vida, por siguientes casos en los que podemos ver diferentes tipos de impacto, como os había dicho: impacto social, impacto por la salud mental, impacto medioambiental. En este caso, una campaña de JB, para que veáis que no solamente las marcas que nacen con un propósito son las marcas que de verdad tienen impacto social, sino que hay marcas que son muy conscientes de esa necesidad de cambio, de esa necesidad de adaptarse a las nuevas demandas del consumidor,
que una marca como JB, que entiendo que hace 20 años, igual que yo, que ya calzo 44 añitos, no teníamos ni siquiera idea de lo que era el impacto ni lo que era el propósito, pues se han actualizado y han hecho campañas súper valiosas y súper bonitas en las que apoyan, en este caso, la visibilidad para adaptar el ocio nocturno a personas con discapacidad, ¿vale? Si alguien quiere tener algún tipo de, como por desgracia, no vamos a tener tiempo de ver todas las campañas que os voy a enseñar. Si alguien quiere que luego comparta, que amplíe contenido, que lo que sea, no dudéis en escribirme a mi LinkedIn, bueno, a mi email, como queráis, y os comparto cualquier tipo de detalle de campaña. Si alguno queréis, pues coger ideas, lo que sea, os los voy a compartir, ¿vale? Por desgracia no tengo tiempo, porque si no la gente diría, este tío se ha dedicado a recopilar vídeos y no va a decir nada. No tengo tiempo para enseñaros todos los vídeos, pero la verdad es que son auténticas joyas. Me voy a parar en este primero porque creo que es especialmente emotivo, ¿vale? Uy, un mensaje de Quique. Qué raro. Hoy se sale. Por supuesto que sí. Hoy va a ser mi gran noche. Mis amigos y yo hemos decidido salir después de un tiempo, pero mientras me preparo, me gustaría reflexionar sobre algo. En la vida siempre tenemos momentos que celebrar. Un cumpleaños, un nuevo trabajo o incluso un fin de semana libre después de una intensa jornada laboral. Salir a bailar o a tomarse unas copas siempre ha sido sinónimo de alegría. Sin embargo, si tuvieseis una discapacidad, ¿celebraríais la vida de la misma manera? Siempre se ha tenido la falsa creencia que cuando se tiene algún tipo de discapacidad, sea cual sea, nuestra vida acaba. No hay bailes, no hay fiestas y no existen para nosotros las celebraciones. Bien es cierto que nuestra vida cambia, pero eso no significa que sea el final. Por suerte siempre hay personas, entidades, colectividades y marcas que ayudan a que nuestra vida pueda ser digna de celebrar como la de cualquier otra persona. Por lo tanto, hoy me gustaría brindar por ello. Me gustaría brindar por la inclusión, la libertad, la diversidad, la accesibilidad universal, porque gracias a ello nunca tuve miedo de ser quien era, de sentir la música a mi manera y de celebrar continuamente que se me otorgó el don de caminar bailando. Sin duda tenía claro que esta noche iba a ser mi gran noche. Bueno, creo que es un lujazo que a día de hoy tengamos este tipo de campañas con tanta visibilidad de conceptos y de mensajes tan potentes, ¿no? Además, esta campaña reunía integración, reunía, bueno, sobre todo la figura de este creador que es Quique Bernabeu, que es una persona que para los que no lo conozcáis, hace no muchos años no podía caminar o incluso sentía vergüenza de caminar. Entonces, bueno, que marcas apoyen este tipo de creadores es una pasada y creemos que se construye muchísimo y que se construye con impacto del de verdad y el valioso, ¿vale? Os he puesto esa campaña, simplemente ahora las voy a mencionar, como os digo, quien quiera que le comparta algo no tiene más que contactarme, pero bueno, voy a poneros ejemplos para que veáis qué tipo de marcas y son solamente un granito de arena dentro de todo un océano, pero bueno, para que veáis algunos de los ejemplos que destacamos por sus mensajes potentes, ¿vale? También Garnier hizo una campaña preciosa, en este caso se apoyó en creadoras como Alejandra Gulló para hablar sobre la lucha contra el testeo animal y decidieron de forma súper ingeniosa que quién mejor que las propias mascotas para hablar de ese o para opinar sobre sus preferencias sobre los determinados productos. Marcas como Dacia se han volcado también llevando a talentos, creadores y grandes celebrities a participar en pruebas de deporte, fomentando un poco el bienestar, el wellness, el hacer deporte, sobre todo al exterior, vida sana y demás. Eh, Bienestar digital, otra campaña que está ahora mismo activa con ING, en este caso de la mano de Nagore Robles y otros un montón de creadores, hablando de integra determinados hábitos de vida saludable para que tengas mayor bienestar digital dentro de tu vida, que creemos que es un mensaje, un concepto súper potente a la par que es súper práctico y que por eso ser práctico tiene tanto impacto real. Ecoembes, lo he puesto porque evidentemente Ecoembes es una marca que vive por y para el impacto y no quería solamente hablar de aquellas marcas que se han sumado al tema del impacto, sino que por supuesto también hay marcas que están liderando el impacto desde su propia misión o razón de ser, ¿no? Como Ecoembes, que por suerte hace un montón de activaciones a lo largo de los años. Una campaña que nos llama mucho la atención es la campaña de Bayer que hicieron con la publicación Mucha Labia,
en la que hablaban de salud íntima, cómo evolucionar en nuestro pensamiento, cómo eliminar tabúes y cómo hablar sin ningún tipo de miramientos y sin ningún tipo de problema de algo que hace muy poquitos años, os lo aseguro que las personas muy mayores como yo somos conscientes de eso, algo que muy poquitos años era un tabú absoluto y con una persona sin pelos en la lengua, como en este caso Belén Santo, pues hablaban llamando las cosas por su nombre y sobre todo haciendo una comparación entre el pensamiento de hace unos años, leyendo unas revistas, este vídeo es una pena no ponéroslo porque no hay tiempo, pero leyendo revistas que ella misma había leído hace 10 años, escandalizándose de dónde estaba nuestro pensamiento hace 10 años y dónde está ahora, ¿no? Entonces son campañas que de verdad tienen mucho impacto y nos llevan a la reflexión. Otra campaña preciosa, en este caso de la mano de Iciar Aguilera, hablando de contaminación digital con Orange, pues explicando sobre la conciencia que tenemos que tener todos sobre la contaminación que nosotros creamos, que producimos a la hora de consumir más o menos dispositivos, más o menos tener más o menos actividad digital. Por supuesto, TikTok for Good, una campaña en la que TikTok sigue demostrando que sigue súper activo y que tiene un centro de impacto social con el que quiere seguir promoviendo todas esas ideas súper positivas y súper valiosas de la mano de creadores. Cris, es tu turno. Vamos a hablar de ti. Lo siento mucho, pero bueno. Hola. Volvemos contigo y bueno, ahora quería sacarte un poquito los colores para hablar de ti, para hablarlo de todo lo que estás haciendo en redes, más de 800.000 seguidores en Instagram, casi llegando a los 4 millones de seguidores en TikTok y tu niño bonito, ¿no? Tu podcast Como si nadie escuchara, que es ese podcast que te ha llevado un poco o mucho a esa popularidad bestial y sobre todo a la fidelización, ¿no? Que yo lo he visto, por ejemplo, firmando libros en San Jordi contigo, esa fidelidad que tienes con tu comunidad, ¿no? Ese agradecimiento que te traen todos tus seguidores y bueno, nada, quería que nos contases un poquito tu experiencia como creadora. Claro. Bueno, pues yo soy Cristina Blanco, aunque todo el mundo me llama Cris, que yo sé que suena como menos profesional, pero es que yo me siento identificada con Cris, entonces soy Cris Blanco, creadora de contenido y como bien ha dicho Jaime, me identifico más con el título de comunicadora porque es mi verdadera pasión y de ahí nace un poco mi podcast. Pero todos estos números que veis aquí tan jugosos, pues no son de la noche a la mañana. Yo llevo creando contenido desde 2016, cuando tenía 17 años. Empecé en YouTube, he hecho vídeos de todo tipo, cantando, maquillándome, hasta que di con la fórmula del podcast, que es un espacio en el que hablo de mis sentimientos, mis emociones, es como un diario personal, sin filtros, para hablar de situaciones de la vida, de salud mental, sin ser yo psicóloga, sino desde mi propia experiencia. Y efectivamente, con esta fórmula, pues he logrado conectar con millones de personas alrededor de todo el mundo de una manera, pues yo creo que muy auténtica, porque ese es mi principal propósito, la autenticidad, y es lo que intento siempre seguir en redes. Eso también me ha llevado a escribir un libro recientemente que se llama Tu mejor amiga eres tú, y pues actualmente, gracias al universo y también a mi esfuerzo y trabajo, por supuesto, y a la gente que me rodea, como es Jaime y su equipo, pues puedo dedicarme profesionalmente a esto de las redes sociales y de comunicar y también hacer muchas campañas publicitarias con impacto, afortunadamente, porque creo que es algo que inevitablemente va de la mano con mi perfil y con lo que yo hago. Es inevitable que las campañas que yo hago tengan cierto impacto asociado, ya que creo que el contenido que yo creo inevitablemente tiene ese impacto, incluso aunque no esté hablando estrictamente de salud mental, creo que ya pues he forjado esa imagen sin intentar yo dar lecciones de nada ni ser aquí una persona súper moralista, pero pues al final he conseguido conectar de esa manera y pues tengo apuntadas algunas de las campañas con impacto que más me han gustado hacer o que más creo que me han impactado tanto a mí como a mi audiencia o a mis seguidores. En primer lugar, que Elena os hablará más en profundidad de esto, Brave Together con Maybelline, que es una campaña que estamos ahora mismo realizando, que pues el tema principal es la salud mental, especialmente ansiedad y depresión, y pues ahora estamos en el podcast, como si nadie escuchara, haciendo una asociación con Maybelline y trayendo pues invitados para hablar de estos temas y de la importancia pues de cuidar la salud mental con una psicóloga y pues eso, con información un poco más técnica, porque quizás yo es verdad que en mi podcast y en mi día a día en redes hablo mucho de mi experiencia e intento no hacer intrusismo, para mí eso es muy importante, y dejar en manos de especialistas toda la parte más
técnica, ¿no? Pero bueno, con mi espacio, con mi audiencia y juntando todos esos elementos como una psicóloga, una marca que está implicada y charlar desde la honestidad y sin filtros, yo creo que hacemos un impacto súper positivo y conectamos con muchísimas personas. Luego, también la campaña que ha dicho Jaime de stand-up de L'Oréal contra el acoso callejero ha sido una de mis favoritas, sin duda. Creo que la dinámica que hicimos ese día de charlar todos en grupo, de hacer debate, de plantear un tema que muchas veces es tan ridiculizado, pero que realmente es mucho más importante de lo que pensamos, fue bestial y yo creo que mucha gente hizo la formación y a mí me pareció súper interesante. También he hecho campañas con entidades quizás efectivamente más destinadas a tener un impacto social, como son el Consejo de la Juventud de España, Oxfam Intermox. Sí, Cris, perdóname un segundo. sí, Has dicho campaña del Consejo de la Juventud de España. sí. Para que no te quedes sin... Para que Vale, puedas claro, parar para ver, ¿te parece bien que sí, pongamos un justo. ejemplo? Claro, sí, es que iba a Vale, agruparlas todas un vamos poco en a... una, porque al final, como no son, son, digamos, entidades que ya se presupone que las campañas que van a hacer van a ser de impacto social porque su propio fin es ese, pero igualmente tienen mucha importancia. Con el Consejo de la Juventud de España he hecho, no sé si son 2 o 3 ya, una participación en su podcast Eternamente Jóvenes, en el que traen a gente pues para hablar de la situación de los jóvenes. Yo especialmente pues estuve hablando de salud mental en los jóvenes, de los temas que preocupan, como conector o como conectora que estoy directamente hablando todos los días con gente joven y sé lo que les preocupa, los problemas que tienen, cuáles son las áreas en las que están, pues sufren más, pues yo fui ahí a charlar de esos temas. Y también recientemente hicimos uno junto con Oxfam Intermón para hablar de las causas que subyacen a los problemas de salud mental relacionados con la precariedad en la gente joven. Es decir, que muchas veces hablaron de salud mental como algo que sucede, pero muchas veces lo que hay detrás es una precariedad, es una falta de estabilidad económica, es una falta de recursos y pues con los datos, porque se hizo un estudio muy exhaustivo, pues yo hice una campaña en redes que también tuvo muchísimo, muchísimo impacto, porque creo que es algo que llamó mucho la atención, porque siempre se habla de salud mental de una manera quizás un poco más superficial, ignorando que hay factores pues como eso, como la precariedad o como la pobreza que existen en nuestro país, que es algo que siempre vemos como muy de lejos, que realmente tienen un impacto en la salud mental de los jóvenes. Entonces esas campañas, la verdad que a mí me llenan mucho hacerlas. También hice una este verano con Iberdrola en el Mad Cool, pues hablando de que es un recinto sostenible, en Europa es el primero que va a funcionar con energía 100% renovable y también estuvo muy guay, muy diferente. También con Pedigree hemos hecho en el podcast, como si nadie escuchara, una campaña hablando de cómo de cuidar, de la importancia de cuidar de las mascotas como un miembro más de la familia, del abandono animal, de la pérdida de una mascota, lo que se puede suponer. También, efectivamente, en San Jordi con Volt hicimos una campaña chulísima de donar, de donación de libros a una fundación que se llama Aida Books and More para donar libros a personas pues, que están en necesidad, ¿no? Y pues venía la gente para que yo les firmara el libro mío, Tu mejor amiga eres tú, y pues aprovechaban para donar libros para Aida Books and More, toda esta iniciativa de Volt. Y como estas, pues seguro que muchas más que me dejo en el tintero, o algunas más, tampoco muchísimas más, porque llevo tres años en esto, voy a hacer ahora. Pero bueno, la verdad que para mí es, bueno, no os puedo ni explicar, o sea, trabajar en algo que tanto te gusta, conectar con personas alrededor de todo el mundo, con marcas tan increíbles que apuestan por ti, por tu talento, que realmente ves que tienen un impacto más allá, que está hecho con autenticidad, con cariño, que obviamente detrás siempre hay pues un interés económico, es inevitable, o sea, tampoco vamos a negar la realidad, pero no son incompatibles, no son incompatibles que haya un interés económico con que haya realmente un interés de impacto social y de conectar con personas y pues hacer un poco un mundo mejor, que sé que suena como muy mundo de Yuppie, pero bueno, yo es que no puedo vivir con otra filosofía que no sea esa. Así que ya está, esto es todo. Genial. Pues bueno, yo debo apuntar que la gente no iba a pedirte que les firmases el libro, y aquí te voy a volver a sacar los colores, iban a pedir que les firmases el libro y abrazarte, porque Sí, ese la libro que se verdad, llama Tu mejor amiga eres tú, bien sí, se podía haber llamado Tu mejor amiga soy yo. Pero bueno, eh, también. vamos a verte en acción, si te parece, ¿vale? Y saco un par de vídeos de estos que has Genial. comentado, por ejemplo, ¿vale? Mira, vamos Sí, a ver primero este de Iberdrola que has mencionado, sí. ¿vale? Ujú. Dentro vídeo.
Es la primera vez en mi vida que vengo a un festival. He venido a Mad Cool de la mano de Iberdrola. He venido con mi acompañante siempre de aventuras y vamos a ver a Avril Lavigne, una de mis artistas favoritas de la infancia y de mi adolescencia. Y os prometo que no puedo esperar. Aquí estamos esperando a Avril. ¡Ah! ¿Cuál es tu canción favorita de Avril Lavigne? La primera que aparece en Spotify. All you have to do make things so complicated. ¡Vamos! ¡Oh, bulla, bulla! La verdad que fue un plan súper emocionante y súper divertido. Volví a mi adolescencia por un día y lo mejor de todo es que este festival se celebra en el Iberdrola Music, el mayor recinto destinado al ocio y a la cultura de Europa, que funcionará con energía 100% renovable. Porque ser sostenible y divertida al mismo tiempo no solamente no son incompatibles, sino que funcionan perfectamente. A mí me encanta esa acción porque además te has salido un poco o mucho de tu zona de confort y das ese mensaje súper de impacto y muy positivo al final de Iberdrola. Y yo siempre digo que solo los grandes creadores que tenéis muy fidelizada vuestra comunidad os podéis permitir el lujo de mencionar el verdadero claim, el verdadero mensaje por el que estás colaborando con la marca. Al final retienes a tu audiencia tanto que te puedes permitir el lujo de incumplir ese must que a veces te ponen las marcas que te dicen, bueno, haz lo que te dé la gana, pero los primeros 10 segundos mencionas mi mensaje. No, tú aquí has hecho lo que te ha dado la gana libremente porque sabes que a la gente le va a interesar el vídeo, le va a divertir y encima, viendo a esa Cris un poco distinta que se ha salido de su set, En ¿no? el fondo es la Cris que soy el Está dando ese 80% del mensaje. tiempo. Lo que pasa es que la gente no Eso es, lo ve, sí. pero Pero esa es la realidad. eso es. Sí. Bueno, voy a poner otro vídeo para que nos dé tiempo a ver lo que nos tiene que contar Elena, ¿vale? Pongo ese vídeo sobre la campaña del estudio de salud mental en jóvenes con el Consejo de Juventud de España, que es un poco más la crisis a la que estamos habituados a ver en redes, y luego ya damos paso a Elena y a su fantástico case. Hacer deporte, meditar, trabajar tu amor propio, tener buenos hábitos y, por supuesto, ir a terapia. Todos estamos de acuerdo en que estas cosas son importantísimas para tener una buena salud mental, pero creo que a veces se nos olvida la más importante: tener cubiertas las necesidades básicas. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque tenemos un problema, y es que en nuestro país muchos de los jóvenes tienen que estar haciendo acrobacias, tienen que ser equilibristas para poder conciliar estudios, trabajos precarios y alquileres completamente inaccesibles, y esta realidad se traduce en un aumento considerable de problemas de salud mental. Sin ir más lejos, los casos de problemas psicológicos entre jóvenes en España se han multiplicado por 6 en la última década. 3 de cada 5 jóvenes con problemas económicos tiene problemas de salud mental. Y la ideación suicida afecta al 60,4% de los jóvenes con preocupaciones económicas. Estamos todos de acuerdo en que la terapia psicológica es vital, pero ante la falta de recursos públicos, el coste de la terapia privada impide que el 38% de los jóvenes busquen ayuda, ya que acudir a terapia 2 veces al mes supone el 15% del salario medio de una persona joven. Todos estos datos no me los he inventado. Desafortunadamente son una realidad y están recogidos en el nuevo informe que ha sacado el Consejo de la Juventud junto a Oxfam Intermón, que resalta más que nunca la urgencia de un sistema de salud pública sólido y accesible, así como la necesidad de crear un entorno donde los jóvenes puedan perseguir sus sueños sin el miedo a caer. Es hora de asegurar las estructuras firmes para que todos puedan tener una vida digna y saludable. Pues esa era la colaboración para el Consejo de Juventud de España. Con esta termino de paso a Elena porque por desgracia es viernes y el tiempo de todos los que nos escuchan es finito. Doy paso a Elena, no sin agradecerte, Cristo, lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo juntos además, y que no cambies y que no lo dejes, ¿vale? Vamos con Elena y que nos cuente su case fantástico de Brave Together con Maybelline. Somos todos oídos, Elena. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Súper interesante todo lo que habéis contado y ahora haciendo especial hincapié en Brave Together, que es el proyecto global que tiene Maybelline por la salud mental. A ver si me deja pasar diapositiva. Ahora. Os quiero poner un vídeo primero para que os ponga en contexto de lo que es Brave Together y el manifiesto internacional, ¿no?, que tenemos desde la marca
porque esto también quiero hacer bastante hincapié, no es un proyecto que tengamos solamente a nivel local en España, sino que es algo internacional que tiene la marca intrínseco ya en todos los países del mundo donde estamos. One in 5 of us experience anxiety and depression. But we can be brave and take a step towards facing these challenges together. Maybelline Brave Together is a global initiative. It's expert advice on our website. It's partnerships with NGOs that provide access to one-on-one support 24/7. So that everyone everywhere can face anxiety and depression and feel ready to take on their world. Let's be brave together. Como habéis comentado antes, vimos que en 2020 estuvimos todos encerrados y justamente el año después, en 2021, el año post-pandemia, fue cuando realmente se empezó otra vez a hablar de salud mental, donde las redes sociales inundaron, la prensa, los medios de comunicación. ¿Qué es lo que vimos? Que al final, cuando buscábamos estos términos, vimos como la depresión y sobre todo la ansiedad estaban creciendo bastante en búsquedas, que las mujeres, el 43% de las mujeres entre 18 y 24 años desarrollaban síntomas de ansiedad y depresión en España y que el 65% de las llamadas atendidas en 2020 con el teléfono de la esperanza, que ya lo veréis a continuación, pero es la ONG con la que trabajábamos, eran de mujeres. La pandemia al final aceleró absolutamente todo. El 65% de la población de España sufría síntomas de ansiedad derivadas del COVID y las llamadas de ayuda aumentaron un 50% durante la pandemia. Al analizar todos estos datos, en España quisimos traer Brave Together, que fue el primer programa de ansiedad, el primer programa que daba visibilidad a la salud mental, que educaba sobre ello, que ayudaba también a identificar los síntomas de ansiedad y depresión, ofreciendo herramientas para poder afrontarlas. Es un proyecto que empezó en 2021. Empezamos con el Teléfono de la Esperanza, que es una ONG con la que colaboramos desde ese año, en la que creamos un teléfono de atención 24/7. Es un teléfono completamente gratuito, abierto para todo el mundo. Creo que es importante tener el número de teléfono, que es el 660 100 300, insisto, disponible 24/7 para todo el mundo, y también a lo largo del tiempo, como ya llevamos 4 años, identificamos que los jóvenes no son muy dados a hablar por teléfono y que preferían mantener el anonimato, ya sea vía email o vía chat. También abrimos un chat disponible 24/7 donde automáticamente se les pone en contacto con un profesional. Y simplemente para que tengáis big numbers en la cabeza, en 2023, solo en 2023 se recibieron más de 578.000 llamadas para pedir ayuda. Cómo también colaboramos y qué es lo que también hacemos desde Brave Together, aparte de tener nuestra ONG, de colaborar con la ONG, tener un teléfono 24/7. Como decía Chris, también es muy importante contar con personas que son expertas. Al final nos tenemos que rodear de gente que realmente sean psicólogos que nos ayuden a tratar estos temas, que son unos temas tan delicados, y que nos ayuden a desarrollar todas estas herramientas. En nuestro caso colaboramos con Bárbara Tobar, que es experta en ansiedad y en estrés y en problemas emocionales, que ha participado en numerosas conferencias, ha dado muchísimos consejos, ha desarrollado programas también para colegios, para institutos, para fundaciones, ha participado como psicóloga en el programa en Gran Hermano y aparte ha sido directora de la Sociedad para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Con ella lo que hacemos es desarrollar herramientas, ofrecer recursos y ofrecer consejos que sean accesibles para todo el mundo. Al final, cuando muchas veces hemos identificado que hablamos de salud mental, muchas veces hay palabras que es muy complejo entender. Gracias a Bárbara hacemos que todo eso lo bajemos a tierra con un lenguaje popular para que todo el mundo lo entienda y para que todo el mundo pueda ayudar. Ahora os voy a hacer como un recorrido de lo que hemos hecho durante estos 4 años, de cómo empezamos y dónde nos encontramos. En 2021 fue el inicio del proyecto, donde el mensaje era pues levanta la mano, donde contamos historias realmente relevantes con voces locales importantes. En ese momento estamos hablando de Irene Ferreiro, estábamos trabajando con ella en la marca, también con Claudia Salas, donde pudimos hablar
de temas de salud mental que les habían tocado ellas propias. Entonces acercamos lo que es la salud mental con testimonios reales. ¿Qué hicimos en 2022? En 2022 quisimos amplificarlo y lo que hicimos ya no era el mensaje de no estás solo, sino de hay luz al final del túnel. Aquí empezamos a tener charlas con Bárbara, charlas abiertas donde pudimos acercarnos a mucha más gente. Tuvimos una mesa redonda en la Casa Encendida donde no solamente fueron influencers, también fueron expertos, fue prensa, fueron key opinion leaders, gente con bastante relevancia para hablar de salud mental y acercar la salud mental a la gente. En 2023 nos llevamos eso al territorio de festivales. Estuvimos en Primavera Sound exclusivamente hablando con una band donde hablábamos de salud mental y pudimos hacer un cuestionario que fue interactivo, donde gracias a eso sacamos muchos learnings de cómo teníamos que trasladar toda la parte de Brave Together. Y también gracias a Bárbara tuvimos unos videotutoriales que están tanto en YouTube como en Instagram como en TikTok, que al hilo de lo que contaba Jaime, TikTok ha sido una plataforma que nos ha ayudado a amplificar todo un montón, que todo al final consiga viralidad y realmente se hable de lo que realmente nos interesa, que es salud mental, independientemente de que Maybelline esté detrás. Y gracias a Bárbara dimos como una serie de consejos de cómo tener conversaciones valientes con gente, o sea, ayudar a la gente a tener conversaciones valientes con personas cuando identificamos que alguien de nuestro entorno tiene un problema, porque al final en 2021 y en 2022 nos centramos en somos nosotros los que tenemos el problema y comunicamos nuestra experiencia, pero ¿y qué pasa cuando identificamos que una persona que está cerca la vemos mal y no sabemos cómo acercarnos, no sabemos cómo tratar el tema? Pues hicimos unas pildoritas de cómo tener conversaciones valientes y 5 pasos muy fáciles para acercarnos. Y en 2024 hemos querido aprovechar otros canales como son los podcasts, y aquí contamos con Chris, que tenemos la inmensa suerte de que se haya querido unir a este proyecto. No solamente porque creemos que la autenticidad, como decía ella, es la clave para poder tener para poder hablar de salud mental, para poder hablar de Brave Together, sino la forma tan natural y tan cercana que ella lo hace, porque al final muchas veces, y esto hablo desde el punto de vista de la marca muchas veces se percibe como algo muy externo, que es algo frío. Entonces tenemos que encontrar las personas adecuadas para poder acercarnos a la audiencia. Y gracias a Chris creo que en el primer episodio lo hemos conseguido. Es un episodio que os invito a todos a ver en su podcast Como si nadie escuchara, donde está Chris contando su experiencia personal de forma que, como ha dicho, cero intrusiva. Estamos con Bárbara Tovar, que es la psicóloga de la causa, donde da ese speech muchísimo más especialista. Y por otro lado también tenemos a Lorena del Teléfono de la Esperanza, donde nos habla de la labor que están haciendo desde la ONG y para que conozcáis un poquito más Brave Together. Al final, así como conclusión rápida, desde Maybelline estamos muy contentos de tener este programa. También por aprovechar la popularidad que tiene Maybelline, que no deja de ser la marca número 1 en maquillaje en España, de poder dar voz y poder dar altavoz a algo que realmente preocupa no solamente también a los jóvenes, sino que ya es un problema que está en la sociedad. Y tenemos el objetivo de crear conciencia entre todos nuestros clientes sobre los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias. Pues millones de gracias, Elena. Yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que, perdón, que me he quedado aquí sin vídeo. Ahora, creo que es súper importante el enfoque práctico. O sea, sacando un tema un poco peliagudo, ¿no? A todas las grandes compañías que se les acusa de woke-washers, greenwashers y demás, vosotros estáis dando un ejemplo súper valioso, haciendo campañas de impacto que de verdad pues tienen esas 500 y pico mil llamadas al teléfono de la esperanza. Nosotros mismos lo vimos en nuestras carnes con la acción que hemos hablado antes de stand-up, y creo que hacéis un trabajo bestial. O sea, que te digo un poco lo mismo, que sin serio nadie, pero desde mi humilde punto de vista os recomiendo que sigáis en esa línea, porque es súper importante. O sea que muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Al final es algo que yo creo que está en el ADN no solamente de Maybelline, sino del grupo L'Oréal. Al final el grupo tiene un proyecto que se llama L'Oréal for the Future,
donde pues eso, queremos acercarnos, aprovechar la popularidad que tiene, ¿no?, el Grupo L'Oréal para acercar todos esos problemas o cuestiones sociales que están encima de la mesa y ponerlas a servicio de nuestros clientes para que sean conscientes y también no solamente decir hay un problema de salud mental o se está hablando más de salud mental, sino dar realmente herramientas y poder educar sobre ello para poder afrontar, ¿no?, cuando existen estos problemas encima de la mesa. Exactamente. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que como nos hemos excedido, teníamos tantas cosas y creo que tan interesantes que contar. Espero que así haya sido, que haya sido interesante. Yo tenía un par de preguntitas preparadas para debatir, pero creo que lo voy a dejar en una que sirva como pistoletazo de salida para que con esa pregunta que yo os voy a poner sobre la mesa, ya directamente pasemos al turno de preguntas, ¿vale? Me salto nuestra parte de debate, vamos directamente y os voy a lanzar una pregunta a las dos y a partir de ahí, por favor, cualquiera de los participantes que queráis plantearles una pregunta a Cris, a Elena o a mí, que creo que soy el menos interesante en esta mesa, abiertas quedan las preguntas para todos. Empiezo siendo un poquito picante. ¿Influencers y marcas son activistas o son vendedores? Es decir, ¿hasta qué punto las campañas de impacto son campañas de verdad y genuinas, no solamente estrategias de marketing pues para atraer a consumidores o seguidores, ¿vale? La pregunta va absolutamente lanzada, va tirando a dar a las dos, o sea que os dejo que empecéis cualquiera de las dos y a partir de esa pregunta ya empezamos con el turno de preguntas de todos los que están presentes. Elena, ¿quieres empezar o empiezo yo? Empieza tú si quieres desde el punto de vista Vale. de creadora comunicadora y luego digo yo sobre marca. Vale, bueno, yo creo que no son incompatibles. Eso es una cosa como que siempre siento que hay que como decidir, ¿no? O miras por la parte económica o miras por la parte social, no hay un término medio. Y yo creo que al final no son incompatibles. Al final, yo como creadora de contenido, para mí es algo tan evidente y es tan intrínseco y yo misma creo que la audiencia no es tonta y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La gente yo creo que es capaz de ver cuando alguien es auténtico y cuando alguien está haciendo algo porque le beneficia y está impostándolo. Yo creo que eso es algo que se nota. Si tú el 100% del tiempo te muestras auténtica, tienes un mensaje, tienes coherencia, se nota que crees en lo que haces y el otro 20, pues haces cosas con marcas y campañas, la audiencia lo va a entender, va a decir, bueno, es normal, ella nos está proporcionando pues todo este contenido, todas estas charlas, todas estas experiencias, tal, pero luego evidentemente tiene que trabajar, tiene que monetizar, se entiende, ¿no? Yo creo que en las marcas es un poco lo mismo, al final cuando hay algo en lo que realmente crees, creo que eso se transmite e insisto, creo que la audiencia no es tonta y la gente es capaz de ver. Que haya gente que aproveche la ola y de pronto cambie completamente el rumbo porque se da cuenta de que esto está de moda y para monetizarlo, pero al final se acaban viendo las intenciones, porque solamente pueden llegar hasta un punto, solamente tienen un límite, porque no están creyendo realmente en lo que hablan y lo que dicen, entonces pues igual copian mensajes o igual, entonces yo creo que eso al final se acaba viendo. Dicho lo cual, si tú ya tienes un propósito, un mensaje, una imagen consolidada, no es incompatible que tú puedas hacer campañas de impacto social y a su vez pues que tengan un impacto económico para ti, para la marca, lo veo lógico e insisto, no son incompatibles y me molesta mucho cuando se hace como esa polarización de o eres social o tienes dinero o ganas dinero. No, es que quiero decir, van de la mano, porque al final es algo que Absolutamente. si tienes un impacto en gente, pues lógicamente pues, haces cosas con marcas, pero puedes seguir siendo auténtica, seguir tus principios, no engañar a la gente y trabajar, que en el fondo pues no deja de ser un trabajo y ya está. Totalmente Entonces, de acuerdo, totalmente de Sí. acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Chris, pero desde el punto de vista de las marcas, evidentemente nosotros con Brave Together hemos tenido muchísimos learnings y creo que no todo vale. Es decir, no puedes coger al creador de contenido de turno simplemente porque está teniendo muchísimos KPIs y es bueno y dices, bueno, me va a dar muchísima voz. Porque al final, lo que decía Chris, y me repito, pero es que es verdad, la audiencia no es tonta. Entonces, creo que desde las marcas tenemos el trabajo de elegir bien a los creadores de contenidos que van a anunciar nuestra causa. Y creo que tiene que ser gente auténtica y sobre todo que el mensaje tiene que ser coherente. Es decir, si una creadora de contenido nunca abiertamente ha hablado de salud mental,
no la puedo coger para mi causa para hablar de salud mental, uno, porque su audiencia no lo va a entender y dos, porque la van a acusar de oportunista y por tanto va a perjudicar también a la marca. Entonces creo que desde el punto de vista de la marca tenemos que elegir muy bien a los perfiles con los que se colabora en estas sobre todo en estas causas sociales, si queremos ser creíbles y queremos mostrar esa cercanía con nuestra audiencia. Entonces, para mí es, bueno, pues para mí es, desde el punto de vista de la marca, para mí es eso. Saber elegir, seleccionar muy bien a los perfiles con los que vas a hacer este tipo de comunicación. Total. Pues Sí, sí. como ya están empezando aquí a surgir preguntas ya a un buen ritmo, os voy a plantear alguna de ellas, ¿vale? José nos pregunta, ¿cuál pensáis que es la clave para que realmente el consumidor se sienta orgulloso de consumir una marca comprometida? Para mí la clave es que la marca tiene que ser coherente. Es decir, si tienes un proyecto, como en este caso Maybelline tiene el proyecto de Brave Together, no tiene que ser algo que estés hablándolo durante una vez al año o que no hagas, o sea, o que no estés haciendo una huella, ¿no? Al final, lo que hemos mostrado con Brave Together es un proyecto que empezó en 2021, que va a seguir teniendo continuidad. Ali, lo aprovecho para responder a otra pregunta que han hecho también en el chat de si Maybelline piensa asociarse a otras causas. Creo que no nos vamos a asociar a otra causa. Maybelline tiene una causa que es salud mental, que todavía queda mucho recorrido por hacer. Entonces, creo que para mostrar esa cercanía es importante desde las marcas mantener esa coherencia, ¿no? Mantener, pues ver cómo desde, pues eso, año a año vamos haciendo... vamos creando el proyecto, ¿no? Al final es un proyecto muy joven, llevamos 4 años con él, necesitamos pues consolidarlo más, necesitamos todavía llegar a todos nuestros consumidores y futuros consumidores que no conocen todavía qué es Brave Together, entonces necesitamos amplificarlo todavía más y realmente necesitamos, para mí la clave es ser auténticos y ser coherentes con el mensaje. O sea, para mí es, si al final queremos estar orgullosos de la marca que consumimos, en este caso, igual de orgullosos estamos en Maybelline desde dentro, necesitamos que estén orgullosos desde fuera y para ello es mostrar lo que se hace, ¿no? Dar visibilidad al teléfono de la esperanza, dar visibilidad con Bárbara a todos los pequeños recursos, formaciones que estamos haciendo y ponerlas al alcance de todo el mundo y mantener un mensaje coherente. O sea, para mí es la clave como marca. Liz, te voy a lanzar una que va dirigida a ti misma, ¿vale? Por equilibrar fuerzas. Sí. Asistente anónimo, me ha dado su nombre, pregunta, con el perfil que tienes tan profundo, luego la audiencia, ¿cómo reacciona si haces algún tipo de contenido más frívolo? Vale, entiendo que por contenido frívolo estamos hablando pues quizás de, yo que sé, algo relacionado con, es que tampoco, o sea, algo relacionado más con moda o con algo quizá que, no digo que la moda sea frívola, ojo, digo que se entiende, ¿no? Como algo así. Bueno, pues tengo la fortuna de verdad que yo creo que mi audiencia es como que ya hemos hecho una relación tan de amistad, aunque sea virtual, que me conocen, me entienden, o sea, si algún contenido más frívolo, pues entienden que yo en mi día a día no estoy todo el día meditando, reflexionando, profundizando, que mucha parte del tiempo sí, desafortunadamente, pero es verdad que pues también hago vida y soy una chica de 26 años que sale, que entra, que tiene sus amigas, que se viste, que se maquilla, que, o sea, que no son incompatibles. Eso también es, insisto, es que a mí el que siempre no lo digo por la persona del comentario, sino en general, que eso es algo que es cierto, ¿no? Pues si hablas de temas así de profundos y de salud mental y tal y no sé cuántos, ¿por qué te maquillas tanto? Es como, no son incompatibles. O si hablas de temas así como más inteligentes o más profundos, ¿por qué eres tan coqueta? Como si fueran incompatibles, ¿no? Como si tuviéramos que elegir. Bueno, no, es que yo puedo ser una mujer muy inteligente y abogar mucho por las causas sociales y hablar de salud mental y al mismo tiempo que me encante pintarme un eyeliner que me dé la vuelta entera. Es que no son incompatibles. Entonces yo creo que también ese mensaje yo lo transmito mucho también como para empoderar en ese sentido a las mujeres, como tú puedes ser quien tú quieras ser y no son incompatibles, que también eso es mucho, que se nos hace mucho elegir. No, y la gente reacciona bien porque creo que lo entienden, que yo no lo hago desde un punto frívolo, sino desde un punto de esto es mi vida y yo en mi día a día pues hago cosas normales y corrientes y me gustan X cosas, pero luego eso no quita que sea una persona pues sentimental, que reflexione, que hable sobre mis relaciones, porque bueno, pues ese punto también está en mi vida. Entonces yo creo que cuando te muestras con esa autenticidad siempre desde el principio, mezclas un poco todos esos mundos y enseñas que
insisto, no son incompatibles y que un día puedo aparecer recién levantada con el moño hablando de que me he tirado la noche llorando por X y al día siguiente estoy en una premier, en una alfombra roja, maquillada con una puerta, con un vestidazo, pues la gente dice, pues ole, yo también. Claro que sí. Yo aviso a todos los asistentes una cosa importante. Vamos a ampliar 10 minutitos más, ya son las 11, que era la hora a la que esto tenía que haber terminado. Vamos a ampliar 10 minutitos más porque tenemos un montón de preguntas, pero que todos sepáis dos cosas. Una, que Llave va a compartir el vídeo en todas sus plataformas para que podáis ver el vídeo completo, incluyendo la ronda de preguntas. Y por otro lado, que el que quiera dirigirnos alguna pregunta, por supuesto, nos tiene a Chris en sus redes y a Elena y a mí en nuestros LinkedIn sin ningún problema, ¿vale? O sea que todo lo que se quede en el tintero, por favor, no os lo quedéis dentro de vosotros, sino que lo compartáis. Voy a hacer una pregunta, voy a compartir una que es un poco general, creo, para todos. Es Gabriela, que nos dice: trabajo para una marca de materiales de educación especial y a veces dudamos en mostrar en nuestras campañas a niños con discapacidades o condiciones especiales. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Les dais algún Pues consejo? sí, o sea, para mí al final hay que mostrarlo como algo natural, ¿no? O sea, no tienes que hacer como ni darles mayor protagonismo ni nada, es algo natural, están integrados en la escuela, entonces para mí es mostrarlo de forma natural y mostrar el día a día y realmente lo que se hace. O sea, creo que hay ciertos temas que ya como que la gente cada vez los va entendiendo más y que no lo van a ver como frívolo, lo van a ver como oportunista. O sea, al contrario, o sea, al final, si queremos realmente ser, o sea, una sociedad inclusiva, necesitamos incluirlos. Entonces, no creo que tengas, Gabriela, que tener el miedo de mostrarlos o no mostrarlos. Creo que al final hay que mostrarlos porque es la natural, o sea, es lo que hay ahora mismo en la sociedad. Tenemos una sociedad afortunadamente muy diversa y hay que mostrarlos, o sea, son parte más de la sociedad, entonces no hay ni que esconderlos ni plantearse el "Pues, lo hago o no lo hago", o sea, directamente creo que hay que hacerlo. Entonces, para mí el consejo es mostrarlos natural, de forma natural, o sea, no creo que te vayan a cuestionar por ello. Además, aquí me cuelo en el debate. Yo creo que si el propósito es real, si volvemos a Justo. lo que hemos dicho varias veces, si hay autenticidad y la gente de verdad no puede demostrar que no la haya, o está evidenciado que todo se está haciendo por una buena causa y con la mejor de las intenciones, yo creo que el que tendría el problema es el que critique la acción, ¿no? Si es algo natural, que es como debe ser. Yo creo que hablábamos, ¿no?, de la normalización y de la integración, Sí. y creo que es algo que ya forma parte de nuestras vidas y que la mejor forma de hacerlo es hacerlo como harías cualquier otro tipo de campaña, ¿no? Y ya está. Eso es. Muy bien. Esteban, bueno, va un poco a las dos, yo creo. Otro asistente anónimo nos dice: ¿creéis que con este tipo de acciones se puede reducir los mensajes de odio sobre personas con discapacidades físicas y mentales? Sí, yo digo firmemente Totalmente. sí. Creo que muchas veces se subestima y la gente piensa que no, pero sí. Porque al final, desafortunadamente, como sociedad muchas veces actuamos como rebaño, ¿no? Entonces, si tú cada vez vas viendo que una marca, una influencer, tu vecina, tu amiga, de pronto la gente empieza a normalizar la conversación sobre salud mental, sobre discapacidad, sobre tal, pues ya igual no te atreves a hacer un comentario porque te van a juzgar, que eso es triste, ¿no? Porque debería no salir de ese comentario, pero la gente muchas veces funciona así. Entonces, si ya todo el mundo hace un poco esa presión de aquí ya no admitimos estos comentarios, aquí no nos vamos a reír de tu chiste pues eso, que denigra a las demás personas, y además esta influencer que me encanta habla de estos temas, y además esta marca que resulta que es la marca que utilizo todos los días para maquillarme también está hablando, pues ya no me voy a atrever a insultar a esta persona o a tal. Entonces sí, totalmente. Cada persona cuenta y cada marca cuenta y cada discurso cuenta. Estoy completamente de acuerdo con Chris. O sea, desafortunadamente antes eran temas tabús los que no se podía hablar y ahora se han convertido en cuestión constante de actualidad. Entonces, cuanto más gente hable y más se ponga encima de la mesa, habrá menos personas que se permitan criticarlo y además, unido a todo esto, criticar a través de una pantalla por redes sociales es muy, muy fácil. Muy, muy fácil. En persona es muchísimo más complicado. Detrás de una pantalla todos somos muy valientes. Entonces,
creo que es lo que dice Chris. Y al final vemos que en redes sociales hay mensajes de todo tipo donde se pone en valor pues, hablar de salud mental, de discapacidad y de otros problemas. Al final creo que sí que se van a reducir los mensajes de odio porque al final los mensajes de odio van a ir contra esas personas. Sí. O sea que estoy completamente de acuerdo con Chris. Mm. Muy bien. Vamos a la penúltima, creo. Igual no es la penúltima, pero bueno, las penúltimas siempre son preludio mucho más. Desde vuestro punto de vista de creadora y marca, ¿en qué momento creéis que la presencia de marca detrás de la propia acción social en un contenido puede ser negativo para el contenido? Es decir, ¿cuánto de presencia de marca en un contenido de impacto social puede ser negativo para el mensaje a transmitir? Pues al final, desde Maybelline, lo que queremos es que se hable de Brave Together. Evidentemente, sí que queremos que se conozca que el programa de Brave Together es de Maybelline, pero la marca ya pasa a un segundo plano. O sea, creo que las causas sociales, los proyectos sociales, hay que darles la importancia que realmente tiene. No hace falta que Maybelline se ponga una chapita diciendo, mira lo maravillosos que somos porque tenemos este proyecto. No. O sea, creo que simplemente es nombrarlo y luego hablar del proyecto en sí, en este caso Brave Together, de salud mental y lo que hacemos en salud mental. O sea, creo que la marca aquí pasa a un segundo plano. O sea, si realmente quieres hacer una comunicación buena sobre el proyecto que tienes, la marca pasa a un segundo plano y tienes que dejar a los creadores de contenido que comuniquen de su forma y que mantengan la forma orgánica con la que hacen las cosas. No tienes que hacer nada impuesto. Evidentemente, pues si imaginaos, se va a hablar de Brave Together por primera vez y que hay que poner de antecedente que es Brave Together para que todo el mundo lo conozca, pero después creo que hay que mantener lo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? La autenticidad del creador de contenido para que lo comunique a su forma. Entonces, creo que la marca automáticamente pasa a un segundo plano y el no hacerlo y el querer estar visibles todo el rato creo que es un problema. Sí, estoy de acuerdo con Elena y además yo como creadora un apunte y es que muchas veces pues pensamos en las campañas como algo, yo que sé, imagínate las 5 horas que tardas en hacer esa campaña, yo como creadora, pero es que el trabajo no está en esas 5 horas, está en las otras 200 horas que tú echas en tu contenido que nada tiene que ver con la marca. Es decir, para que la audiencia no se espante con tu pues campaña o con vamos a llamarlo publicidad, tienes que haber sido coherente todo el resto del tiempo. Es decir, de nada me sirve que en esa campaña en concreto pues lo elabores muchísimo porque al final la gente lo rechaza si no ve que es algo que va en línea con lo que tú siempre dices o con lo que tú siempre haces. ¿Con esto qué quiero decir? Que si yo de pronto hago una campaña con Maybelline, con Brave Together y menciono a Maybelline, sé que mi audiencia no se va a espantar porque saben que la campaña que estoy haciendo está completamente en coherencia y en línea con los valores de mi marca personal que llevo trabajando 200.000 horas, no esas 5 horas que ha durado la campaña. O sea, 5 horas de grabación o de lo que sea. Luego la campaña tiene más impacto. Pero creo que es importante, insisto, la coherencia y la autenticidad. Es que sin eso no vamos a ningún lado. Totalmente. Genial. Pues gracias. Vamos a pasar con la última, que la he seleccionado desde el principio para que yo creo que tenía mucho sentido esta pregunta para terminar, hablando del futuro. Nos preguntan, ¿es el marketing con propósito una moda pasajera o se convertirá en un estándar imprescindible para las marcas e influencers en los próximos años? Para mí es un estándar imprescindible. Además, lo has contado, Jaime, al principio de la reunión, que la mayoría de los usuarios prefieren marcas que tengan un compromiso social y creo que al final es algo que está a la orden del día. O sea, no creo que sea algo pasajero. Sinceramente, se me haría muy raro incluso que las marcas que ya están vinculadas a un proyecto, de repente ese proyecto desaparezca. Al contrario, creo que desde las marcas hablo concretamente de Maybelline y del Grupo L'Oréal. Las marcas que, por ejemplo, en el Grupo L'Oréal están asociadas, tienen cada una causa que realmente va muy unido con sus valores. En el caso de L'Oréal París, como hemos hablado, es el stand-up, el acoso callejero. En el caso de NYX es el colectivo de LGTBIQ+. Al final creo que es algo que va intrínseco en los valores de una marca y que es cómo te vas a identificar. Entonces, yo creo que va a ser algo que realmente ya, o sea, no, ni se va a hablar de ello, ¿no? Creo que todas las marcas lo van a tener en su ADN y van a seguir construyendo, entonces no creo que sea algo, una moda pasajera. Estoy de acuerdo. Pues, yo estoy de acuerdo, creo, con vosotras en que ha sido un placer, un lujazo. Agradezco a los participantes que además nos hemos dejado alguna que otra pregunta sin contestar. Lo siento mucho, os agradezco tener una audiencia tan participativa porque, bueno, esto tiene sentido si ves que la gente al otro lado muestra interés
y ese engagement, permítaseme la tontería, y que nada más, que millones de gracias a todos, a IAB y por supuesto a vosotras dos por ayudarme y por dar contenido de valor de verdad y de impacto. Muchísimas gracias por este ratito y nada, y esperamos la próxima. Igualmente, mil Perfecto. gracias a todos y a vosotros también por esta oportunidad. Lo dicho, cualquier tipo de consulta adicional o posterior, tenéis a Elena García Florido en LinkedIn, Elena Maybelline, como lo queráis buscar, lo vais a encontrar rapidísimamente. A mí me tenéis como Jaime Vargas también, de Grupo Go Tickets, y a Cris en cualquiera de sus múltiples versiones, facetas y formatos, ¿vale? O sea que millones de gracias a todos y ha sido un placer. Feliz viernes y feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.